Mi esposa me pidió el divorcio frente a toda la familia para darme una lección, pero yo ya tenía los papeles listos. Termino rogándome. Mi nombre es Daniel, tengo 34 años, y hasta hace 3 meses seguía legalmente casado con Laura, de 32. Si alguien hubiera visto nuestra relación desde afuera durante los primeros años, probablemente habría dicho que éramos una pareja estable. No perfecta, porque ninguna lo es, pero sí lo suficientemente sólida como para pensar que teníamos futuro. Nos conocimos cuando yo tenía 26. En ese momento trabajaba como supervisor en una empresa de logística y estaba obsesionado con una sola idea: construir una vida tranquila. Nunca fui un hombre particularmente impulsivo. Mientras muchos de mis amigos cambiaban de pareja cada 6 meses o gastaban todo en fiestas, yo era el tipo que prefería ahorrar, planificar y pensar a largo plazo. Laura apareció justo en esa etapa. Era sociable, muy segura de sí misma y tenía esa clase de carisma que hace que una persona domine cualquier habitación sin levantar demasiado la voz. Al principio eso me atrajo. Ella hablaba de independencia, de crecimiento personal, de no conformarse con poco. Decía que admiraba de mí la estabilidad y la seriedad. Yo admiraba en ella la energía. Durante los primeros 2 años funcionamos bien porque parecíamos complementarnos. Yo ponía calma donde ella ponía impulso. Ella ponía entusiasmo donde yo ponía estructura. Hablábamos de viajes, de comprar una casa, de formar una familia antes de los 40. Teníamos discusiones como cualquier pareja, pero nada fuera de lo normal. Incluso cuando Laura tenía momentos de mal carácter, yo lo justificaba pensando que simplemente era una persona intensa. Supongo que muchas veces uno no ve las señales cuando todavía está enamorado de la idea de lo que cree tener. Con el tiempo comenzaron pequeños detalles que en ese entonces no me parecieron graves. Laura tenía una necesidad constante de validación. Si salíamos con amigos, necesitaba ser el centro de atención. Si alguien elogiaba algo mío, de alguna manera encontraba la forma de redirigir la conversación hacia ella. Si yo estaba cansado o preocupado por el trabajo y no le daba el nivel de atención que esperaba, se molestaba durante horas. No eran peleas explosivas. Era algo más agotador: silencios calculados, comentarios pasivo-agresivos, expresiones de decepción que me hacían sentir culpable aunque no entendiera exactamente por qué. «Estás distante», me decía. Y cuando yo preguntaba qué pasaba, respondía: «Nada, olvídalo. No vale la pena explicarte porque nunca entiendes». Ese tipo de frases empezaron a hacerse frecuentes. Yo terminaba siendo quien insistía, quien pedía hablar, quien pedía disculpas incluso cuando no sabía con certeza que había hecho mal. En ese entonces no lo llamaba manipulación. Lo llamaba intentar mantener la paz. Pasaron 6 años juntos antes de casarnos. Sí, 6. No fue una decisión impulsiva. De hecho, fui yo quien dudó durante mucho tiempo. Había cosas que ya me incomodaban de Laura, pero cada vez que sacaba el tema de nuestras diferencias, ella tenía una habilidad impresionante para darle la vuelta a la situación. Siempre estás buscando problemas donde no los hay. Tienes miedo al compromiso. Después de todo lo que he invertido en esta relación, ¿todavía dudas de mí? La palabra invertir la usaba mucho. Invertido tiempo. Invertido juventud. Invertido emociones. Como si amar fuera una especie de transacción que luego te permite cobrar intereses. Aún así terminé convenciéndome de que casarnos era lo correcto. Habíamos pasado demasiado juntos. Ya conocíamos a nuestras familias. Compartíamos planes. Pensé que quizá formalizar todo nos daría la sensación de estabilidad que últimamente faltaba. Nunca imaginé que el matrimonio no iba a arreglar nada. Iba a acelerar el deterioro. Los primeros 4 meses viviendo oficialmente como esposos fueron tensos, pero soportables. Lo atribuí al periodo de adaptación. Sin embargo, poco después Laura tomó una decisión sin consultarme realmente. Renunció a su trabajo. Me avisó una noche mientras cenábamos. «No aguanto más ese ambiente», dijo dejando el tenedor. «Estoy agotada mentalmente». La miré sorprendido. «¿Renunciaste?» «Sí.
Hoy. Sí, Daniel, hoy. No voy a seguir destruyéndome por un sueldo mediocre. No me gustó que no lo hablara antes conmigo, pero intenté ser comprensivo. Está bien, le dije, puedes tomarte unas semanas y luego vemos opciones. Laura sonrió y me tomó la mano. Sabía que me apoyarías. Ese fue el inicio de un patrón que tardé demasiado en entender. Las semanas se volvieron meses. Y no hubo búsqueda de empleo. Al contrario, Laura comenzó a gastar más. Pedidos a domicilio casi diarios. Ropa nueva que necesitaba para sentirse mejor. Suscripciones. Salidas con amigas. Cursos online que nunca terminaba. Cada vez que yo mencionaba la necesidad de organizar el presupuesto, su reacción era idéntica. ¿Me estás controlando? No, solo digo que ahora dependemos de un sueldo. Qué curioso. Cuando éramos novios decías que querías ser un hombre proveedor. La frase me molestaba profundamente porque convertía cualquier conversación racional en una acusación moral. Si yo hablaba de números, ella lo traducía como falta de amor. Empecé a trabajar más horas para compensar. Tomaba turnos extra. Aceptaba tareas que antes rechazaba. Llegaba a casa agotado. Y en casa no encontraba descanso. Laura parecía estar siempre insatisfecha. Si llegaba tarde, era porque ya no me importaba la relación. Si llegaba temprano pero quería silencio, era porque mi energía era horrible. Si los fines de semana quería dormir hasta un poco más tarde, ella decía que me estaba convirtiendo en un viejo aburrido. Recuerdo una madrugada en particular. Llegué cerca de las 11 después de resolver un problema en la empresa. Había sido un día desastroso. Uno de nuestros camiones sufrió una avería, un cliente amenazó con cancelar contrato y yo llevaba casi 15 horas despierto. Entré al apartamento esperando una ducha y dormir. Laura estaba sentada en la cocina con una copa de vino. No me saludó. Solo dijo: tenemos que hablar. Sentí un cansancio inmediato, no físico, sino mental. Me senté frente a ella. ¿Qué pasó? Me miró con esa expresión que ya conocía, mezcla de decepción y superioridad. Estoy harta de sentir que vivo con un robot. Cerré los ojos un segundo. Laura, vengo de trabajar. Siempre trabajas. Esa es tu excusa para todo. Alguien tiene que hacerlo. La frase salió antes de que pudiera suavizarla. Ella dejó la copa con fuerza sobre la mesa. Ah, claro. Ya salió. El gran mártir. No quise decirlo así. Sí quisiste. Respiré hondo. Solo digo que estoy sosteniendo todo y necesito un poco de comprensión. Laura soltó una risa corta, seca. ¿Sosteniendo todo? Daniel, no te confundas. Tú tienes ese trabajo porque yo te empujé durante años a no ser mediocre. La miré. ¿Perdón? Antes de mí eras conformista. No tenías ambición. Si hoy ganas lo que ganas es porque yo te exigí más. Tardé un par de segundos en procesar la naturalidad con la que lo dijo. No estaba discutiendo. Estaba reescribiendo mi vida como si ella fuera la arquitecta de todo. Mi carrera la construí yo, respondí, todavía intentando mantener la calma. Laura se inclinó hacia adelante. No te engañes. Sin mí seguirías siendo un hombre común. Esa frase se quedó suspendida entre nosotros. Sin mí seguirías siendo un hombre común. No fue el volumen. Fue la convicción. Como si realmente creyera que su sola presencia me había dado valor. La observé en silencio y por primera vez sentí algo distinto al enojo o a la frustración. Sentí distancia. Una distancia interna muy fría. Como cuando de pronto miras a alguien conocido y entiendes que llevas años hablando con una versión maquillada de esa persona. Laura siguió hablando. Decía que yo me había vuelto egoísta. Que no reconocía todo lo que ella sacrificaba por estar conmigo. Que tarde o temprano iba a darme cuenta de que ninguna mujer me soportaría como ella. Yo ya casi no la escuchaba. Porque algo dentro de mí estaba acomodando piezas antiguas. Las culpas constantes.
La forma en que cada discusión terminaba siendo mi responsabilidad. Su necesidad de tener siempre la posición dominante. La manera en que minimizaba cualquier esfuerzo mío y magnificaba cualquier aporte suyo. No era una crisis pasajera. Era una dinámica. Y yo llevaba años sosteniéndola. Aquella noche no seguimos discutiendo demasiado. Yo simplemente me levanté y fui a dormir a la sala. Laura todavía dijo algo antes de que cerrara la puerta. Cuando me canse de ti, vas a arrastrarte para que no me vaya. No respondí. Pero no dormí. Me quedé mirando el techo hasta casi las 4 de la mañana. Y esa fue la primera noche en la que consideré seriamente una idea que hasta entonces me parecía impensable. Salir de ese matrimonio. Después de aquella madrugada no hice nada impulsivo. No grité. No amenacé con irme. No le dije a Laura que estaba pensando en divorciarme. Y creo que esa fue la decisión más inteligente que tomé en todo el matrimonio. Porque si algo había aprendido durante años viviendo con ella era esto, Laura sabía manejar el conflicto visible, pero no sabía detectar el silencio cuando el silencio ya no venía de sumisión, sino de decisión. Durante los días siguientes actué con normalidad. Me iba a trabajar. Volvía a casa. Respondía lo justo. Asentía cuando ella hablaba. Por fuera parecía cansancio. Por dentro estaba observando. Y cuanto más observaba, más cosas empezaban a encajar. Laura no solo evitaba trabajar. Había desarrollado una dependencia total a la comodidad de que alguien resolviera todo por ella, pero acompañada de una narrativa en la que seguía viéndose como la víctima esforzada de la relación. Si la casa estaba pagada, era porque ella me daba estabilidad emocional. Si había comida, era porque ella se encargaba del ambiente del hogar. Si yo estaba exhausto, según ella era porque no sabía organizar mi energía. Era fascinante y perturbador al mismo tiempo. Cualquier hecho objetivo terminaba reinterpretado para dejarla a ella en una posición moral superior. Un domingo por la tarde confirmé algo que me terminó de abrir los ojos. Estábamos revisando unos gastos porque la tarjeta de crédito venía absurdamente alta. Le mostré varias compras innecesarias y le pregunté con calma si podía reducir ciertos caprichos al menos por un tiempo. Laura ni siquiera miró bien el resumen. Se recostó en el sofá y dijo: No entiendo por qué haces tanto drama por dinero si al final siempre encuentras la forma de resolverlo. La frase era simple. Pero me golpeó. No dijo vamos a resolverlo. Dijo tú encuentras la forma. Como si mi desgaste fuera un recurso automático. Como si yo no fuera una persona, sino una infraestructura. Esa misma noche, mientras ella dormía, me quedé en la cocina con una libreta y empecé a escribir. No emociones. Datos. Cuentas bancarias. Servicios. Pagos automáticos. Deudas. Bienes comprados después del matrimonio. Contratos. Por primera vez en mucho tiempo pensé mi vida no como esposo, sino como alguien que necesitaba salir de una estructura dañina sin destruirse en el proceso. 2 días después pedí cita con un abogado. No se lo comenté a nadie. Ni a mis padres. Ni a mis amigos más cercanos. Quería escuchar primero una opinión fría, profesional, sin el ruido emocional de terceros. El abogado, un hombre de unos 50 años llamado Serrano, me recibió en un despacho pequeño y después de escuchar un resumen bastante preciso de mi situación me hizo una pregunta. ¿Su esposa sabe que usted está considerando esto? No. Asintió. Mejor. Levanté la vista. ¿Mejor? Sí. Porque por lo que describe, no parece una separación sencilla. Parece una separación con alguien acostumbrada a manipular escenarios. La frase me dejó quieto. Manipular escenarios. Eso era exactamente. No solo discutir. No solo dramatizar. Laura creaba contextos donde la otra persona terminaba reaccionando como ella quería. Serrano fue muy claro. Si decide hacerlo, no improvise. Organice primero sus finanzas, proteja documentación y anticipe una reacción emocional fuerte.
Salí de ahí con una sensación extraña. No alivio todavía. Pero sí dirección. Las semanas siguientes fueron dobles. De día seguía interpretando el papel del esposo agotado pero funcional. De noche me convertía en alguien metódico. Abrí una cuenta personal separada. Moví ahorros que legalmente me correspondían. Hice respaldos de documentos. Revisé contratos del apartamento. Consulté condiciones de división de bienes. Todo con discreción. Laura no notó nada porque estaba demasiado concentrada en sí misma. De hecho, mientras yo preparaba mi salida, ella parecía más confiada que nunca. Empezó a tener pequeños comentarios cada vez más humillantes, casi como ensayos de poder. Una noche me dijo frente a dos amigos suyos: Daniel sería incapaz de sobrevivir una semana sin que alguien le diga qué hacer. Ellos rieron. Yo sonreí apenas. Otro día, durante una cena con mi hermana, Laura comentó: a veces siento que adopté a un hombre de 40 en crisis existencial. Mi hermana me miró incómoda. Yo fingí no darle importancia. Antes esos comentarios me habrían generado una discusión privada. Ahora no. Ahora solo tomaba nota mental de hasta qué punto ella estaba segura de que podía ridiculizarme sin consecuencias. Y cuanto más segura se sentía, más descuidada se volvía. Comenzó a pasar mucho tiempo en redes sociales. Subía frases sobre mujeres que no deben conformarse con hombres emocionalmente limitados. Publicaba indirectas sobre relaciones donde una parte da demasiado y recibe migajas. Varios conocidos me escribieron preguntando si todo estaba bien. Yo respondía con evasivas. No quería ruido. Quería timín. El punto decisivo llegó casi por accidente. Una noche Laura organizó una cena en casa con dos amigas y sus parejas. Yo no tenía ganas, pero me quedé por compromiso. Había vino. Música suave. Conversaciones superficiales. En un momento una de sus amigas, Clara, empezó a hablar de una influencer que había dejado al marido en plena fiesta de aniversario porque los hombres solo aprenden cuando los expones. Todas rieron. Laura levantó su copa. Totalmente cierto. Algunos solo entienden cuando se les quita el pedestal en público. Lo dijo mirándome. No fue una mirada casual. Fue deliberada. Yo mantuve la expresión neutra, pero por dentro algo hizo clic. Porque en ese instante entendí dos cosas. Primero, Laura ya estaba fantaseando con una humillación pública. Segundo, ella necesitaba público. Necesitaba testigos para sentirse poderosa. Y cuando una persona necesita escenario, tarde o temprano construye uno. No tuve que esperar demasiado. Aproximadamente 3 semanas después, un jueves por la tarde, llegué del trabajo y encontré a Laura de excelente humor, algo poco común. Estaba decorando la mesa del comedor. ¿Qué pasa?, pregunté. El próximo domingo vamos a comer en casa de mis padres, respondió. Hace mucho que no reunimos a todos. Vendrán tus padres también, tus hermanos, mis tíos, quiero hacer algo lindo. La observé unos segundos. Sonreía demasiado. ¿A qué se debe tanta organización? Se encogió de hombros. Nada especial. Solo siento que la familia necesita compartir más. Asentí. Pero por dentro tuve una certeza inmediata. Laura estaba preparando algo. No sabía exactamente qué. Solo sabía que esa sonrisa no era inocente. Esa misma noche llamé al abogado. Creo que ya tengo fecha, le dije. Trabajamos contrarreloj. Serrano terminó de preparar toda la documentación necesaria para iniciar formalmente el divorcio. No era complejo porque no teníamos hijos y el tiempo de matrimonio era relativamente corto, pero aún así había que dejar todo jurídicamente limpio. Le pedí copias físicas. Firmé donde debía firmar. Guardé la carpeta en el maletero del coche durante 2 días y luego la pasé discretamente a mi mochila de trabajo. Mientras tanto Laura seguía en modo radiante. Demasiado amable. Demasiado tranquila. Demasiado segura. Incluso volvió a cocinar una noche, cosa que no hacía desde hacía meses.
Te noto distante, me dijo mientras cenábamos. Mucho trabajo. Sonrió. Ya. Siempre trabajo. Había un tono debajo de esa frase. Uno que ya conocía. El tono de quien cree que tiene una carta guardada. Los días previos al domingo se volvieron extrañamente tensos para mí, pero no por miedo. Era anticipación. No sabía cuál sería su jugada exacta, solo que venía. Y mientras más pensaba, más claro veía el patrón de Laura durante todos esos años. Ella nunca buscaba resolver. Buscaba ganar. Ganar discusiones. Ganar superioridad. Ganar validación externa. Incluso si para eso destruía la relación. El domingo llegó. Fuimos a casa de sus padres cerca del mediodía. Había más gente de la que esperaba. Mis padres. Mi hermana con su esposo. 2 tíos de Laura. 3 primas. Algunos amigos cercanos de la familia. Demasiados. Demasiado organizado para ser una simple comida. Sentí el peso de la carpeta dentro de mi mochila y por primera vez en semanas tuve una calma absoluta. Porque ya no importaba qué había preparado ella. Yo estaba listo. Laura iba de un lado a otro saludando, sirviendo bebidas, sonriendo, haciendo pequeños comentarios al oído de unos y otros. Varias veces noté que algunas personas me miraban con curiosidad. Como si esperaran algo. Sí. Definitivamente ella había hablado antes con varios. No conocía el guión, pero ya existía un público predispuesto. La comida transcurrió con una normalidad artificial. Conversaciones sobre trabajo. Política. Recuerdos familiares. Laura casi no comió. Estaba ansiosa. Esperando su momento. Yo también. Y cuando todos pasaron a la sala con café y postre, ella finalmente se puso de pie y golpeó suavemente la copa con una cucharita. Ese sonido pequeño hizo que todos callaran. Sentí como mi madre me miró. Laura respiró profundo. Sonrió. Y dijo: Quiero aprovechar que está toda la familia porque tengo algo importante que decir sobre mi matrimonio. Ahí comenzó. En cuanto Laura dijo aquella frase, el ambiente cambió por completo. No fue un cambio brusco, fue algo más extraño, una especie de corriente silenciosa que recorrió la sala y obligó a todos a prestar atención. Mi padre dejó la taza a medio camino. Mi hermana frunció el ceño. Una de las primas de Laura sonrió como si ya supiera de qué iba todo. Sí. Definitivamente esto estaba preparado. Laura se colocó en el centro de la sala con una postura estudiada, una mano sobre la otra, el rostro serio pero no triste. No parecía una mujer emocionalmente afectada. Parecía alguien a punto de dar un discurso. Me miró. He estado callando muchas cosas durante demasiado tiempo. Algunas cabezas asintieron automáticamente. Ella continuó. Durante meses he intentado sostener mi matrimonio sola. He intentado comprender, hablar, pedir cambios, pedir atención, pedir respeto, pero llega un punto en que una mujer se cansa de mendigar lo mínimo. Escuché un murmullo leve. No me moví. No porque estuviera paralizado, sino porque necesitaba verla terminar. Laura había ensayado esto. Se notaba en el ritmo de sus pausas, en cómo medía las palabras para sonar dolida pero firme. Daniel se convirtió en un hombre ausente, dijo. Vive para el trabajo, para sus números, para sus horarios, y me dejó sola dentro de una relación vacía. Miró alrededor buscando validación. La encontró. Una tía suya soltó un suspiro dramático. Clara, su amiga, bajó la cabeza como si estuviera presenciando una gran injusticia. Laura dio otro paso. Yo no quería hacer esto así, delante de todos, mintió con una precisión admirable, pero hay personas que solo reaccionan cuando entienden que ya tocaron fondo. Sentí a mi madre tensarse. Laura entonces me habló directamente. Daniel, te voy a preguntar una sola vez delante de quienes nos quieren y nos conocen. ¿Vas a seguir siendo el mismo hombre frío, egoísta e indiferente, o por fin vas a admitir que destruiste este matrimonio? Silencio.
Todos me miraban. Era una trampa social perfecta. Si respondía emocionalmente, quedaba como el agresivo. Si discutía punto por punto, quedaba como el hombre justificándose. Si guardaba silencio demasiado tiempo, parecía culpable. Laura lo sabía. Por eso su expresión tenía esa seguridad casi insolente de quien cree haber encerrado al otro sin salida. Y entonces remató. Porque si no eres capaz de reconocerlo aquí, delante de todos, yo misma voy a pedir el divorcio hoy. Hubo murmullos más fuertes. Mi suegra se llevó una mano al pecho. Mi padre me observó con incredulidad. Algunas personas esperaban que yo hablara. No hablé todavía. Laura confundió mi silencio con derrota. Lo vi en su media sonrisa. Y decidió hundir el cuchillo un poco más. No te estoy pidiendo mucho, dijo con voz suave, casi compasiva. Solo honestidad. Solo humildad. Solo que aceptes que me fallaste como esposo y que, por una vez, me pidas perdón de verdad. Perdón. Ahí estaba. No buscaba diálogo. Buscaba sumisión pública. Quería una escena donde yo quedara reducido frente a todos para ella salir como la mujer fuerte que finalmente pone límites. La observé unos segundos. Después me puse de pie. La sala quedó inmóvil. Caminé lentamente hacia donde estaba ella. Sentía las miradas clavadas en mi espalda. Laura levantó ligeramente el mentón. Esperaba el momento. Esperaba verme bajar la cabeza. Quizá incluso esperaba verme suplicar. Estaba tan convencida de su victoria que ni siquiera notó cuando mi mano fue hacia la correa de la mochila. Me detuve a menos de 1 metro de ella. Laura susurró. Haz lo correcto por una vez. Entonces abrí la mochila. Saqué la carpeta. Y durante un segundo vi algo maravilloso. Confusión. Una grieta mínima en su expresión. Todavía no entendía. Abrí la carpeta con calma. Saqué el documento principal. La miré directo a los ojos. Y dije, con una voz tan tranquila que hasta yo me sorprendí. No hace falta que lo pidas tú. Ya está iniciado. Laura parpadeó. ¿Qué? Le extendí los papeles. La solicitud formal de divorcio. Revisada, firmada y presentada para trámite. La sala quedó muda. No exagero. Muda. Ni una cucharita, ni un suspiro, ni una tos. Solo silencio. Laura no tomó los documentos enseguida. Me miraba como si acabara de escuchar un idioma desconocido. ¿Qué estás diciendo? Preguntó, y por primera vez su voz no sonó firme. Que esto terminó hace semanas para mí, respondí. La diferencia es que yo no necesitaba audiencia para decidirlo. Esa frase cayó como una losa. Sentí varias reacciones simultáneas a mi alrededor. Mi hermana soltó un Dios mío apenas audible. Uno de los tíos de Laura abrió los ojos con una mezcla de sorpresa y diversión. Clara dejó de actuar como testigo compasiva y se quedó rígida. Laura finalmente agarró los papeles. Sus manos temblaban. Empezó a pasar páginas sin leer realmente, buscando desesperadamente algún punto donde todo aquello se revelara como una broma. No lo encontró. No, esto no puede ser en serio. Es completamente en serio. Levantó la vista. La seguridad había desaparecido. Ahora había miedo. Miedo real. Tú hiciste esto a mis espaldas. La miré fijamente. Igual que tú organizaste todo esto a las mías. Algunas personas intercambiaron miradas. Porque en ese instante todos entendieron lo evidente. Aquella reunión no había sido una conversación familiar. Había sido una ejecución social planeada. Y el ejecutado previsto no estaba en el suelo. Laura respiraba cada vez más rápido. No era para tanto, dijo. Yo solo quería que reaccionaras. No levanté la voz. No. ¿Querías humillarme? No. Sí. Invitaste gente. Preparaste un discurso. Hablaste con varios antes de que yo llegara.
Vi a una de sus primas bajar la mirada. Confirmación involuntaria. Laura empezó a perder el control de su respiración. Yo estaba dolida. Llevas años usando estar dolida como licencia para maltratar. La frase generó el primer movimiento fuerte en la sala. Mi padre asintió lentamente. Mi hermana cerró los ojos un segundo como si por fin muchas cosas cobraran sentido. Laura dio un paso hacia mí. Daniel, podemos hablar esto en privado. Querías hacerlo público hace 2 minutos. Su rostro se contrajo. No pensé que llegarías tan lejos. La miré. Y dije la verdad más simple de toda la tarde. Ese es exactamente el problema, Laura. Nunca piensas más allá del momento en que quieres sentirte por encima. Escuché un leve uf de alguien al fondo. La frase golpeó. Porque era cierta. Y porque ella lo sabía. Laura apretó los documentos contra el pecho. Sus ojos empezaron a llenarse de lágrimas. No eran lágrimas elegantes ni estratégicas. Eran lágrimas de pánico. La persona que cree controlar la narrativa y de pronto descubre que ya no tiene narrativa. Por favor, susurró. No hagas esto así. No sentí rabia. Ni satisfacción. Solo una especie de agotamiento antiguo. Tú elegiste el escenario, respondí. Yo solo traje el final. Hubo un silencio brutal después de eso. Un silencio de esos que hacen que la gente evite hasta moverse. Laura me miró como si esperara que en cualquier momento suavizara, que dijera solo bromeaba, que le ofreciera una salida digna. No lo hice. Entonces pasó algo que terminó de quebrarla. Su propio padre habló. Un hombre que durante toda la tarde no había dicho casi nada. Se acomodó en el sillón, la miró con una decepción seca y soltó. ¿Tú montaste todo esto para hacer show? Laura giró hacia él. Papá, yo. Pero él la interrumpió. Te criamos mejor que esto. La frase fue devastadora. Porque una cosa es quedar mal ante conocidos. Otra muy distinta es sentir que incluso tu propio bando se te desarma delante. Laura negó varias veces. No, no es lo que parece. Una de sus primas murmuró. Sí, parece bastante claro. Y alguien más añadió desde atrás. Esto fue innecesario. La atmósfera cambió de compasión hacia juicio. Ya nadie veía a Laura como esposa herida. La estaban viendo como alguien que intentó montar un espectáculo cruel y perdió el control. Eso fue lo que terminó de romper su postura. Se llevó una mano a la boca. Los hombros comenzaron a temblarle. Y en cuestión de segundos estaba llorando sin ningún tipo de compostura. Daniel, perdóname, por favor, no quise. La interrumpí con calma. Sí quisiste. Ella cerró los ojos. Esa simple contradicción la dejó sin discurso. Porque toda disculpa improvisada se sostiene en negar intención. Y yo acababa de no permitirle ese refugio. Laura se acercó otro paso. Podemos ir a terapia, puedo cambiar, puedo buscar trabajo, puedo hacer lo que quieras. Escuché varias respiraciones contenidas alrededor. Todos entendían lo mismo. Hacía 2 minutos ella exigía humillación. Ahora negociaba supervivencia. La miré. Y por primera vez en años sentí que no tenía ninguna obligación emocional hacia esa mujer. Ninguna. Ni de salvarla de la vergüenza. Ni de protegerla de las consecuencias. Ni de tranquilizarla. Nada. Ahora no estás ofreciendo cambiar, dije. Estás ofreciendo no perder el control. Laura se quedó congelada. Fue como si le hubiera quitado la última máscara. Abrió la boca. No salió nada. Solo un sonido roto. Yo respiré hondo, tomé la mochila y di un paso atrás. Tu abogado recibirá copia esta semana. Giré. Y empecé a caminar hacia la puerta. Detrás de mí escuché su voz quebrarse. Daniel, no te vayas así, por favor. No me detuve. Porque por primera vez entendí algo con una claridad absoluta. Quedarse un minuto más también habría sido seguir jugando su juego. Y yo ya había salido de él.